Amén, amén, mi querido hermano Edgar. Bendiciones para ustedes en esta tarde. Le doy gracias a Dios una vez más por estar en este lugar para compartir la palabra de Dios, para poder aprender de lo que Dios quiere enseñarnos día a día, a cada momento y a cada instante. Le damos gracias a Dios por esta emisora Radio Bendición Eterna. Le damos gracias a Dios por todos los expositores que han pasado en este lugar y han expuesto su palabra, la palabra revelada por el Espíritu Santo. Hoy en esta tarde estoy una vez más delante de ustedes. Les envío saludos a todos los que están conectados allá en sus hogares y bendiciones para todos ustedes en esta tarde. Hoy queremos compartir la palabra de Dios, la importancia del altar familiar. Qué importante es el altar familiar en nuestros hogares. Qué importante es el altar familiar en nuestras casas. Muchos como hijos de Dios hemos descuidado ese altar familiar en nuestros hogares. Pero hoy Dios quiere restaurar ese altar familiar en nuestras casas. Hoy Dios quiere traer una restauración total en nuestros hogares para que nosotros volvamos nuevamente a tomar esa responsabilidad como padres, como hijos de Dios, hacer esos altares familiares en nuestros hogares. Le doy la honra y la gloria al Señor porque a veces nosotros no sabemos, no entendemos lo que Dios quiere enseñarnos, lo que Dios quiere decirnos en su palabra. Pero hoy en esta tarde quiero compartirles un poquito de cómo es la importancia del altar familiar. El altar familiar es un ambiente donde se logran grandes victorias en nuestra vida natural. Usted y yo vamos a ver la mano de Dios moverse a favor de nosotros. Cuando usted y yo nos pongamos de acuerdo unos con otros en nuestra casa, aún con nuestros hijos, con nuestra familia, vamos a ver la victoria de parte de Dios. Pero muchas veces no tomamos la responsabilidad en nuestros hogares de hacer esos altares familiares. Entonces ahí es donde vemos las cosas más difíciles. Ahí es donde no podemos ver el potencial que Dios tiene para cada uno de nosotros. El altar familiar es ese ambiente donde crecemos espiritualmente como familia funcional y saludable. Si usted y yo como padres, si usted y yo como hijos de Dios tenemos una responsabilidad como una disciplina en nuestros hogares y en nuestras familias, haciendo altares familiares como devocionales familiares en nuestra casa, vamos a tener un hogar saludable, vamos a tener hijos saludables, vamos a tener una vida saludable en nosotros mismos. Ahí podemos ver oraciones contestadas, intercesiones contestadas. Podemos ver la mano de Dios moverse en todo momento. Podemos ver peticiones contestadas de parte de Dios, porque el Señor habla de la unidad. Y si usted y yo como padres de familia o como hijos de Dios estamos unidos a nuestros hijos, si estamos unidos a nuestras familias, podemos ver las maravillas de Dios, porque la palabra de Dios dice que cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está ahí, su presencia está en cada uno de nosotros. Dice también que el altar familiar es verdaderamente cuando adoramos a Dios en el Espíritu y en verdad. Usted y yo tenemos que adorarlo. Usted y yo tenemos que agradecerle. Cuando nosotros muchas veces hemos sido muy mal agradecidos con el Señor. Muchas veces hemos visto las maravillas de Dios en nuestros hogares. Muchas veces hemos visto oraciones contestadas de parte de Dios en nuestros hogares. Pero resulta que muchas veces nos olvidamos de todas esas maravillas, de todo lo que Dios nos ha dado como promesa. Nosotros como hijos de Dios tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Eso lo vemos en Juan 4:23 que dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren.
Usted y yo como familia, usted y yo como padres, usted y yo como hijos de Dios, tenemos que ser adoradores. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos ser agradecidos. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos cómo adorar, cómo bendecir el nombre del Señor. Pero déjame decirte, querido hermana y hermano, que muchas veces hemos visto hogares que ni oran por los alimentos, que ni le dan gracias al Señor por el día que recibieron, ni por la misericordia de Dios. Entonces, ¿cómo van a aprender nuestros hijos la disciplina y la responsabilidad de tener una buena comunión y una intimidad con el Señor? No lo pueden aprender si nosotros como padres no damos el ejemplo en nuestro hogar. Nosotros somos el espejo de nuestros hijos. Nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos en nuestros hogares. Y si usted y yo no nos disciplinamos, y si usted y yo no tenemos una responsabilidad como hijos de Dios, de adorarlo, de bendecirlo, de disciplinarnos en ciertas áreas de la oración, en la alabanza, en el ayuno, no podemos ver a nuestros hijos en esa situación, porque nosotros como padres no se los hemos enseñado. Ahora dice también, adorar a Dios va a traer grandes beneficios a tu vida y va a traer a la mía. Dice, cuando los verdaderos es la adoración a Dios donde está la fuente de vida y los manantiales de agua fresca para nuestras vidas. La adoración, la alabanza es agua viva. Es un refrescamiento que te trae a tu vida, que no solo a la vida tuya, sino a tu casa, sino para tus hijos, sino para tu familia. Él es la fuente del agua viva. Él es el agua que nos refresca el alma, el corazón. Cuando un corazón está seco, árido, el agua viva que es Cristo viene y refresca tu corazón, pero tienes que alabarlo, tienes que adorarlo en espíritu y en verdad. Tienes que hacerte una disciplina, tienes que hacerte responsable a ti mismo de alabarlo y adorarlo en espíritu y en verdad. No lo alabes y no lo adores solo en la iglesia cuando vas los domingos o cuando vas al culto entre semana, mi querido hermana y hermano. Tienes que adorarlo siempre en espíritu y en verdad, en cada momento, a cada instante. Tienes que ser agradecido con el Señor. El altar familiar es el altar familiar donde nos unimos como familia y ponemos una cobertura especial sobre nuestra vida. O sea, el altar familiar es como una cobertura. Es como una, digamos, una fortaleza que usted y yo ponemos en nuestra casa. Por medio del altar familiar cubrimos nuestra casa. Por medio del altar familiar ponemos cobertura a nuestros hijos. Por medio del altar familiar ponemos cobertura a nuestra familia. Es importante que esos altares familiares sean restaurados. Hoy en día Satanás ha destruido la familia, ha destruido la comunicación entre la familia, entre el esposo y la esposa, entre los hijos con los padres, y se ha venido abajo la comunión, se ha venido abajo el altar familiar. Eso es lo que Satanás quiere, apartarte del Señor, que no le enseñes a tus hijos lo que es el bien, que no le enseñes a tus hijos cómo adorarlo, cómo glorificarlo, cómo exaltarlo. El altar familiar es donde recibiremos la sabiduría y la revelación de la palabra de Dios de una manera realmente poderosa. ¿Cómo vas a saber? ¿Cómo vas a entender la palabra de Dios si no la compartes con tus hijos ni con tu familia? ¿Cómo van a aprender nuestros hijos lo que dice la palabra si nunca compartes con ellos ni un versículo? Ni te sientas con ellos para decirles, este es el versículo del día. Esto es lo que Dios quiere y ha dicho que hagamos. ¿Cómo pretendemos como hijos de Dios y como padres de familia que nuestros hijos se sujeten a la obediencia de Cristo si nosotros no estamos sujetos a la obediencia de Cristo como padres, si no les enseñamos a ellos la obediencia? Es muy importante, mi querido hermana y hermana, el altar familiar en nuestros hogares, porque ahí es donde Dios va a traer unidad,
va a traer comunicación, es donde ahí va a traer liberación, donde va a traer sanidad, donde va a traer la restauración que muchas veces hijos, padres necesitan ser restaurados. Adorar a Dios en espíritu y en verdad quiere decir que lo que debemos buscar en oración y alabanza, pero también en obediencia. Demostramos que adoramos a Dios y lo amamos cuando obedecemos la palabra. Gloria a Dios. Cuando usted y yo somos obedientes a sus mandamientos, a su palabra, cuando usted y yo ponemos por obra lo que Dios nos manda hacer como mandamiento y palabra en obediencia, vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la mano de Dios moverse a nuestro favor y a nuestros hogares y en nuestra familia y en nuestros hijos. La oración es algo importante. La alabanza es algo importante para nosotros como hijos de Dios, como padres. Eso es lo que Dios quiere, que usted y yo enseñemos, que usted y yo le enseñemos a nuestra familia y a nuestros hijos cómo adorar a Dios, cómo orar, cómo llegar a su presencia, cómo interceder delante de su presencia. En 1 Corintios 13:1, déjeme leerle, mi querido hermana y hermano. Dice así la palabra de Dios: si yo hablar en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Está absolutamente claro que de poco o nada nos sirve ser muy espirituales. Si no amamos, amar a Dios, a nuestro prójimo, es nuestro primer más importante nivel de obediencia. Si no les enseñas a tus hijos a amar o amarse a ellos mismos y amar al prójimo como Dios nos manda, no van a aprender, porque a nosotros nos queda la responsabilidad de obedecer la palabra y enseñarles a nuestros hijos lo que Él dice en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en Proverbios? Hijo, tenemos que enseñarles a nuestros hijos y disciplinarlos en la palabra de Dios para que ellos cuando fueren grandes no se aparten de la palabra de Dios, de sus caminos. Entonces nosotros como padres tenemos la responsabilidad de hacerlo cada día más, todos los días de nuestra vida. Adorar es hacerlo todo con amor y con prioridad. Ya a quién tenemos que amar. Mateo 22, 36 y 40 nos dice la palabra: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dice también con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento grande. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley de los profetas. La palabra de Dios nos manda amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Eso es obediencia a su palabra. Y nos manda amar al prójimo como a nosotros mismos. Tu primer amor, ¿quién es? Tu cónyuge, tu esposo, tu esposa. Y luego siguen tus hijos y después tu familia. El primer persona que tienes que amar es a tu esposo o a tu esposa y después a tus hijos, porque si tú no los amas, ¿cómo vas a decir que amas a Dios? ¿Cómo puedes demostrarles a ellos que tú amas a Dios si no los amas ni a ellos, ni a tu esposa, ni a tu esposo? Entonces, la adoración comienza en el hogar. La adoración comienza en la familia. Es amando a tu cónyuge y a tus hijos donde comienza la adoración a Dios. Amar a tu cónyuge es servirle, tratarle con humildad, mansedumbre y paciencia, procurando mantener la unidad del espíritu y en el vínculo de la paz. Es perdonarse constantemente, es valorarse constantemente. El altar familiar es el ambiente donde adoramos al Señor en familia.
amándonos mutuamente y compartiendo juntos el tiempo y la lectura de la palabra de Dios. El altar familiar es fundamental para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Tenemos que tomar una decisión. Tenemos que restaurar el altar familiar. Tenemos que pedirle a Dios que restaure ese altar familiar. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a recuperar la familia, que nos ayude a recuperar a nuestros hijos, para que ese altar familiar se restaure totalmente, que la comunicación, que la unidad entre los hijos con los padres, el esposo y la esposa, se vuelva nuevamente a traer una restauración. Solo así podemos tener un altar familiar como Dios quiere que tengamos, en amor, en disciplina, en obediencia a Dios, en todo lo que Dios quiere que hagamos, amándonos unos a otros, esposos amando a sus esposas, hijos amando a tus padres, padres amando a tus hijos, disciplinándolos en la palabra, en obediencia, en gratitud, en adoración. Solo así podemos alcanzar el favor y la mano de Dios, la bendición, la adoración que Él necesita que nosotros seamos adoradores en espíritu y en verdad. Vamos a darle el paso al hermano.